Para el programa de hoy quisiera partir haciendo un comentario respecto de tres personas. Don Saadet Hassan Bitmes, ex parlamentario de Turquía. Don Hugo Rafael Chávez Frías, ex presidente de Venezuela. Y don Ebrahim Raisi Sadati, ex presidente de Irán. En algún momento de sus vidas, estas tres personas se juntaron ideológicamente. Todos manifestaron tener algún rencor contra el pueblo de Israel. Y dadas las circunstancias que el mundo está viviendo, me parece necesario conocer estas vidas, una parte de estas vidas, las decisiones que tomaron y probablemente las consecuencias de esas decisiones. Partamos entonces esta historia desde lo más antiguo. Voy a leer Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es lo más antiguo que conocemos de Israel, justamente la formación de este pueblo. La promesa de Dios hecha a Abraham, que de él y su esposa, que era estéril, formaría una gran nación, la nación de Israel. Y en esta promesa hay dos cosas que quiero destacar. Una de ellas es cuando Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Vale decir, Dios va a bendecir a quienes bendigan a Israel y va a maldecir a quienes maldigan a Israel. Y segundo, en Israel serían benditas todas las familias de la tierra. Pero esto lo voy a comentar más tarde. Avancemos en la historia entonces. En el año 1997, Hamás es declarado organización terrorista por los Estados Unidos. Canadá hace lo mismo en el año 2002 y también lo mismo la Unión Europea y Australia, pero en el año 2003. Entre el año 2003 y 2005, Ariel Sharon, con el propósito de alcanzar paz con sus vecinos y en contra de las decisiones de la oposición de ese momento de Israel, cede territorios en la Franja de Gaza a la autoridad palestina. En el año 2007, luego de elecciones en la Franja de Gaza, se produjo una guerra civil entre las facciones, una llamada Fatah y la otra Hamás. Y el 14 de junio del 2007 termina esta guerra, quedando en el poder de la Franja de Gaza Hamás. Ante esta realidad, Israel toma medidas de protección y establece un bloqueo a la Franja de Gaza. Producto de este bloqueo, el día 31 de mayo del 2010, zarpa desde puertos de Turquía embarcaciones con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, la que es interceptada por Israel, donde hubieron lamentablemente muertos y heridos. Ese año, el 2 de junio del 2010, a raíz de estos hechos, Hugo Chávez hace la siguiente declaración, comillas: aprovecho de condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terrorista y asesino. Cierre de comillas. Unos meses después, el 8 de junio del 2011, Hugo Chávez anuncia que tiene cáncer. Y el 5 de marzo del 2013, Hugo Chávez muere a causa de este mismo cáncer. El día 7 de octubre del 2023, este grupo Hamás, apoyado por grupos pro-palestinos, entre ellos la Yihad Islámica, entra a Israel en un ataque terrorista que tuvo 3 años de preparación. El resultado de este asedio fue 1.200 asesinados, algunos de ellos decapitados y torturados, más de 6.000 heridos y cientos de miles asediados por 5.500 misiles lanzados por Hamás. También hubieron secuestros y violaciones. Aproximadamente 3.000 terroristas participaron en la operación, constituyendo el ataque en un crimen de lesa humanidad. Como era de esperar, Israel organizó una contraofensiva muy poderosa con la idea de exterminar a Hamás, guardando las proporciones, un ataque
tan duro como el que hizo Estados Unidos, lanzando bombas atómicas sobre Japón, luego del ataque a Pearl Harbor. El 12 de diciembre del 2023, Hasan Bitnes, el segundo personaje que quería comentarles, parlamentario turco, miembro del partido Felicidad, lanza un duro discurso en la asamblea de su país. Algunos de sus argumentos. Estos argumentos, por supuesto, iban en contra del presidente Erdogan. Deseamos que dejen de transportar municiones a Israel. Ustedes son cómplices de Israel, tienen la sangre palestina en sus manos. Y en una más dura declaración, ya al terminar su discurso, amenaza a Israel diciendo que recibirían la ira de Alá. Justo en ese minuto, cae desplomado por un ataque al corazón y 2 días después muere. Sigamos con la historia. El día 17 de abril del 2024, Ebrahim Raisi, presidente de Irán, hizo un muy significativo discurso durante el Día del Ejército en Teherán, unos días después del ataque que hicieron con drones y misiles a Israel. Algunas cosas que dijo: cualquier ataque, incluso el más mínimo, sería respondido con una reacción fuerte y feroz. Dijo además que atacar a Israel era necesario, obligatorio, unificador y una fuente de orgullo y poder para su gran país. El 20 de mayo del 2024, solo un mes después de su discurso, se confirma la muerte de Ebrahim Raisi, luego que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente por las malas condiciones climáticas. 3 personas que voluntariamente ignoraron la promesa de Dios hecha a Abraham sobre bendecir o maldecir a su pueblo Israel. Es muy probable que sufrieron en carne propia sus muertes, producto de su odio hacia el pueblo de Israel. Y respecto del conflicto, solo quería comentar lo siguiente. La Biblia nos narra que todos los acontecimientos que están viviendo son justamente acumular odio hacia Israel. Y lo que se viene es un futuro plan de paz. No sabemos si el plan de paz va a ser este pacto de Abraham, que es el plan de paz que hoy día se está trabajando, o habrá otro en el futuro, porque no sabemos la fecha, pero sí sabemos que habrá un plan de paz para Israel. Y luego de estos acontecimientos, como lo hemos enseñado en la iglesia y en la página web de la iglesia, usted puede encontrar esta información. Luego de eso veremos la ira de Dios derramándose sobre Israel y sobre el mundo entero, con guerras catastróficas, hambres, desastres naturales y desastres sobrenaturales. Sufrimientos terribles para Israel, Judá en este caso, y el mundo entero. Y en esta parte quiero retomar el inicio de este programa en Génesis, donde la palabra de Dios en la promesa de Abraham decía: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una de las partes más importantes de la promesa de Dios a Abraham. Si bien los judíos han contribuido con una serie de desarrollos médicos, científicos, tecnológicos, agrícolas al mundo, y que el mundo ha aprovechado, la más grande bendición que Dios ha dado a todas las familias de la tierra se llama Jesús, el Salvador, autor y consumador de la fe. Voy a leer un pasaje más. 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Vivimos en días finales. La historia como la conocemos está llegando al final, pero no se quede con eso, porque todos los días para alguien es el final. La muerte llega en cualquier momento. Y ante esta realidad, la pregunta para usted es: ¿qué va a hacer usted? El pasaje dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia,
serán salvos. Y esa es la invitación que tenemos para usted, hacerle recapacitar. Estamos viviendo tiempos finales, lo que ocurre en Israel, lo que ocurrió con estas 3 personas, lo que está ocurriendo con la ONU, con el Foro de Davos, todo nos indica que estamos llegando al final del tiempo y hay un evangelio aquí, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted cree en este evangelio, será salvo y estará listo, preparado, en manos de Dios para recibir la vida eterna con nuestro Señor. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir ignorando el llamado de Dios o va a venir a Dios en arrepentimiento y fe? Comuníquese con nosotros, queremos guiarle en este camino, queremos presentarle la salvación de Cristo para usted. radio@iglesiacristianalaserena.cl radio@iglesiacristianalaserena.cl. Escríbanos. Que Dios le bendiga.